Para ilustrar la utilidad o el interés de los sistemas de planificación y control de operaciones, he decidido utilizar un ejemplo basado en un caso real de una persona con una cierta responsabilidad en una fábrica del sector del automóvil al que denominaremos Rodrigo Quijano. Un día llegué a su despacho y estaba bastante enfadado. Estaba enfadado porque el día anterior en la tele había visto publicidad de la empresa para la que trabajaba, en la que estaban haciendo publicidad de que iban a regalar el climatizador a los que compraran el coche. Por un motivo que sinceramente desconozco, la gente cuando se compra un coche compra más climatizador cuando vamos cara al verano que cuando vamos cara al invierno. Una cosa curiosa porque es como si el coche fuera a durar solo 3 meses. Este es un concepto interesante. Nosotros cuando compramos mirando un horizonte y por tanto debemos considerar todo lo que va a ocurrir durante ese horizonte. Pero aparentemente la gente, cuando llega el verano, si no le animan a que compre con climatizador, no compra con climatizador el coche. En enero le habían enviado una planificación donde ya decían que iban a vender una cierta cantidad de elementos con esas características. En el fondo, en el sector de automóvil, se envían planificaciones a largo plazo porque hay que coordinar a mucha gente en muchos sitios distintos y se envían esas planificaciones con un largo plazo para que todo el mundo pueda ir haciendo acopio de materiales, de recursos, etc., ¿no? Cuando él recibió ese plan, donde veía que era lo que tenían que fabricar, descubrió que un año más el sistema que hacía la previsión de las ventas había vuelto a obviar que durante los meses de abril a junio en Europa la gente tiende a comprar el producto con esa determinada característica. Así es que él llamó a los que manejaban los ordenadores y les dijo: oye, que os habéis vuelto a olvidar. Eso en enero avisó que se estaban olvidando. Y ellos dijeron que eso no lo hacían ellos, que eso lo hacían los ordenadores, que tenían unos algoritmos muy sofisticados y que eran capaces de anticipar qué era lo que va a ocurrir. Dado que lo hacían los ordenadores, ellos hubieran tenido que entrar a modificar uno por uno todos los datos y evidentemente no pensaban hacerlos. Pero no solo la planificación ya estaba mal hecha según el concepto convencional, sino que de repente los de marketing ahora regalaban el producto. Evidentemente eso iba a tener repercusiones porque todo el sistema había estado recibiendo una cierta información, que en el caso concreto que nos ocupa es que las ventas serían aproximadamente el 60% de las unidades llevarían ese componente o esa opción instalada. ¿Y qué ocurre si de repente me piden el 80 o el 100% de la producción? Bueno, pues que tenemos problemas, los proveedores no van a tener capacidad para servirnos, es posible que ni siquiera tengan componentes para servirnos, porque un proveedor que me está suministrando a mí un componente, a lo mejor con 2 semanas de anticipación, necesita, es posible, él 6 semanas para hacer acopio de materiales. Los recursos humanos, porque la fábrica no tiene una infinita polivalencia. Hay determinadas secciones de la empresa que son las que se van a encargar de ese producto que tienen una limitación de capacidad, a veces ligada al tema de los robots, que es un problema insalvable, a veces ligada al tema de recursos humanos, que habrá que formar a determinadas personas para que vayan a hacer esas actividades extras. Habrá que empezar a llamar a los proveedores y explicarles que donde dije digo Diego, porque alguien hizo una previsión un poco equivocada y ahora, mezclando la previsión con las ventas reales, se va a producir una situación de colapso donde de algún modo habrá que resolver. Habrá que resolver por la vía de fabricar otros productos que no estaban previstos, habrá que resolver por la vía de cerrar la planta porque no tengo material para seguir trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. La planificación en la producción de automóviles es probablemente, el sistema de planificación y control de operaciones es probablemente el sistema más complejo que existe, porque un automóvil es probablemente el producto de alto consumo más complejo que existe. Miles de componentes distintos en un mismo coche, coches que se fabrican en líneas de montaje de modelos mixtas que pueden llegar a fabricar 2 o 3 modelos distintos, podrían llevarnos a una situación donde tenemos que planificar 20.000 referencias distintas que vienen de proveedores de muchos lados y que utilizan recursos distintos. Eso hace esos recursos que además pueden estar o no limitados en el tiempo. Eso hace que el sistema de planificación sea complicado y por eso nos sirve como ejemplo. Aunque en cualquier empresa pequeña tendríamos que hacer lo mismo, lo que pasa es que a menor escala. En el sistema de planificación y control de operaciones en el sector del automóvil, el tiempo que se tarda en fabricar un coche, sorprendentemente,
para la mayor parte de la gente está en aproximadamente día y medio. Luego, aproximadamente 5 días para entregarlo al consumidor. Y sin embargo, no somos capaces de comprar un coche hecho a medida con menos de 3 o 4 semanas o meses, dependiendo de la marca de anticipación. ¿Dónde se va todo ese tiempo? En el sistema de planificación y control de operaciones.